Buenos días, estimado. Mi nombre es Paulina Araya y hoy voy a hablar sobre el artículo científico que habla sobre la presión osmótica, que incluye la presión osmótica con el ácido carbónico. En este caso se llama, bueno, el artículo se llama en inglés Aquaporins in Plants y en español Aquaporinas en plantas. Primero, el artículo científico nos habla sobre qué es una aquaporina, que podemos verlo aquí. Bueno, nos comenta que las aquaporinas son canales de membrana que facilitan el transporte de agua y pequeñas moléculas neutras a través de las membranas biológicas de la mayoría de los organismos vivos. En las plantas, las aquaporinas se representan como múltiples isoformas que reflejan una alta diversidad de localizaciones celulares, selectividad de transporte y propiedades de regularización. Donde vamos a poder ver más adelante en el documento, la presión osmótica es en el transporte y pequeñas moléculas neutras a través de membranas biológicas. Es aquí donde vamos a ver la presión osmótica y se nos comenta un poquito más abajo del documento. Más abajo del documento nos comenta que las células vegetales usan aquaporinas para controlar el movimiento del agua dentro y fuera de las células, lo que nos ayuda a regular la presión de turgencia. Aquí es donde se habla de eso. Nos dice el artículo que mientras que el transporte de agua a larga distancia ocurre principalmente a través del xilema, que está formado por vasos neutros especializados, por absorción de agua por las raíces y su entrega de brotes requiere transporte de tejidos vivos, controla la intensidad y dirección de estos flujos, particularmente importante para mantener el estado hídrico de toda la planta. A nivel celular, la presencia de una pared celular permite la acumulación de presión hidrostática intracelular, es decir, la presión de turgencia, de varias atmósferas que sustenta una gran medida a la forma erecta de la planta. Además, el crecimiento y el desarrollo de la planta están determinados por divisiones celulares en territorios bien definidos llamados meristemas y posterior crecimiento de la expansión de las células vivas. La turgencia celular proporciona una fuerza motriz para este último proceso. Por lo tanto, la actividad metabólica de la planta y su crecimiento y su desarrollo dependen en gran medida de su estado hídrico o también le podemos decir la presión de turgencia. En esta parte del documento es donde ya se nos habla sobre la presión osmótica. Bueno, en este documento básicamente se discute la osmorregulación, que afirma que las acuaporinas son cruciales para el mantenimiento del turgor de las células vegetales y que juegan un papel clave en la osmorregulación. Aquí es donde nos habla más en, más en profundidad sobre el tema, donde podemos ver que nos dice que los ovocitos de Xenopus han sido el primer sistema de expresión utilizado para investigar la función de las acoporinas vegetales. Estas enormes células son propensas a la microinyección intracelular del ARN, complementarios y permiten ensayos de transporte simples basados en menciones del volumen celular, el pH intracelular o el contenido de moléculas radiomarcadas. El sistema de ovocitos permite abordar el transporte por parte de las acuaporinas de agua y muchos otros sustratos como compuestos orgánicos, el glicerol y la urea, metaloides como B y bueno, el boro y el silicio, y bueno, incluso gases disueltos como el dióxido de carbono y el amoníaco. Aquí es donde podemos ver al ácido carbónico en acción, ya que sabemos que el CO2 es el subproducto de la respiración celular, y pues viene del ácido carbónico con agua, básicamente. Más adelante en el documento nos hablan sobre las aquaporinas que permiten el movimiento rápido del agua a través de las membranas celulares, lo que es esencial para que las plantas se adapten a los cambios en su entorno osmótico. Aquí nos habla Aquí, bueno, en el documento se nos dice que, sin embargo, los ensayos de crecimiento que proporcionan bastante indirecto el transporte, las mediciones genuinas de transporte en células enteras o esferoflastos son más difíciles de desarrollar, pero se aplicaron, como vemos aquí, más desafiante de la reconstrucción funcional. Constitución de acopolinas recombinantes en proteoliposomas. Este foco se utilizó para analizar las actividades de transporte del PIP, del NIP y del CIP para el agua. Es aquí donde nos habla del transporte celular y de lo que se adapta en cambios rápidos a su entorno osmótico. Tenemos aquí también la siguiente que nos habla sobre
Bueno, específicamente, este documento menciona que las acoporinas están involucradas en la regulación de la captación de agua y solutos del suelo. Aquí es donde nos habla donde todos los sistemas de expresión han revelado que las acuaporinas vegetales son canales multifuncionales con una amplia gama de selectividad, que es lo que ya vimos adelante, digo arriba. La mayoría de PIP y TIP funcionan como canales de agua eficientes como sustratos de adicionales. Y para los PIP o el amoníaco y la urea, para TIP, el glicerol también se ha investigado como soluto de prueba en referencia a estudios de acuaporinas animales y microbianas. Sin embargo, la importancia fisiológica de este transporte en las plantas en particular para la tolerancia osmótica sigue siendo incierta. Es decir, no se conoce. Ahí es donde podemos ver, bueno, que no es todavía conocido la importancia fisiológica de este transporte en las plantas. Aún así, se dice que es muy importante, aunque no se conoce qué tan importante es. Por otro lado, en el documento también se nos menciona que, bueno, que mientras la coporina 6 de los mamíferos es verdaderamente permeable a los iones, no se pudo establecer tan función de transporte para las acuaporinas vegetales. La conductancia eléctrica inducida por la reconstrucción de un NIP de soya y las bicapas lipídicas probablemente se debió a artefactos de agregación de proteínas y no se puede reproducir en otros sistemas de presión. Esto es lo que nos dice las acuaporinas 6, que también tiene que ver con la presión osmótica. Y por último, tenemos, bueno, el documento nos menciona que en los ensayos de selectividad funcional se ha restringido unas pocas isoformas de las plantas representativas. Se utilizó el modelado de la homología para explorar en un sentido más amplio la selectividad de transporte de acuaporinas de plantas, con un énfasis principal en el filtro de selectividad. Bueno, se descubrió que cada subfamilia de acoporinas muestran perfiles de poros específicos y podrían refinarse aún más en subclases con distintas selectividades previstas. Básicamente nos comenta que la actividad de las acoporinas también está influenciada por diversos factores ambientales, como es el estrés hídrico. Básicamente nos comenta que la actividad de las acoporinas también está influenciada por diversos factores ambientales, como es el estrés hídrico y la salinidad y la temperatura. Bueno, en general este documento, este artículo científico, destaca la importancia de las acoporinas en la osmorregulación de las plantas y su contribución a la capacidad de la planta para mantener el equilibrio hídrico o la presión de turgencia, bueno, la presión de turgencia baja, en una variedad de condiciones ambientales. Muchas gracias por ver.